La Fiscalía General de la República publicó el expediente completo del general Salvador Cienfuegos con algunas partes censuradas, con muchas partes censuradas, y anunció que no va a ejercer acción penal en su contra. La Fiscalía exoneró a Cienfuegos de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero al concluir que nunca se reunió con integrantes de la delincuencia organizada y tampoco brindó ayuda o protección a grupos criminales, por lo que quedó en libertad y sin acusaciones aquí en México. En su página de internet, la Fiscalía hizo pública, como le digo, esta investigación, pero hay que mencionar que ocultó la mayor parte de la información argumentando la protección de datos personales o a material sensible. Y además, como usted sabe, el próximo miércoles, ya faltan 2 días, tomará posesión Joe Biden como presidente de Estados Unidos. ¿Qué decir de esta exoneración a Cienfuegos? ¿Va a afectar o no la relación con el nuevo gobierno de Biden? Jorge, ¿por dónde empezamos? Empecemos por el tema de Cienfuegos. Pues yo no sé para ustedes, pero a mí no me sorprendió que lo exoneraran en México. Yo no esperaba que lo fueran a procesar y acusar, no sé tú. No, yo no, y ojalá si alguno de ustedes o algunos de cualquiera de las decenas de millones de televidentes que nos están viendo aquí en la India y en China, conoce a un mexicano que esperara que sí iba a ser juzgado y condenado Cienfuegos, pues me gustaría conocer a ese mexicano para saludarlo y darle un abrazo, felicitarlo, pero creo que no lo conocen. Pero bueno, es cierto que el expediente que envió el gobierno de Estados Unidos al de México con las supuestas pruebas contra Cienfuegos, pues no es convincente. Al contrario, parece en algunos casos caricaturesco. También, como ya lo decíamos en algún momento sobre la Fiscalía Mexicana, pues también parece a veces del inspector Clouseau, la fiscalía, los fiscales del Distrito Oriental de Nueva York que hicieron ese expediente. Los Blackberries y el güero y que se enoja y que tiene un hijo que no tiene, en fin. Pero de lo que sabemos, Jorge, de lo que sabemos. A eso iba. Ese es el expediente, si no hay por qué dudarlo, que Estados Unidos le entregó a México. No es necesariamente todo el expediente. Yo me imagino que algunos norteamericanos han de haber abrigado la sospecha, solo la sospecha, pues, que habría algún irresponsable en México que a lo mejor se le ocurría filtrar el documento a la prensa. Digo, de manera surrepticia, desde luego, jamás a alguien se le ocurriría hacer esto públicamente. Sería un funcionario muy menor que tal vez le filtraría a la prensa el expediente y, por tanto, cosas realmente secretas, realmente importantes, realmente complicadas, pues no se le iba a transmitir al gobierno de México, a transferir, porque el gobierno de México, a la mejor, digo, muy remota sospecha, a la mejor a alguien ahí, insisto, un irresponsable, se le ocurría filtrarlo. Digo, no, sospecha absurda, como ya vimos, pues. Entonces, oye, pero yo decía de lo que sabemos es del expediente que sí entregaron, y mañana vamos a hablar con Pablo Ferri al respecto, porque mucho del expediente está tachado, no se sabe la otra información. El americano que llegó a México. Exacto, hay muchas partes tachadas, pero además de eso, yo no puedo pensar que esté completo, Leo, no hace sentido. A ver, no se necesita ser, insisto, premio Nobel para entender que las probabilidades de que López Obrador divulgara el expediente eran altas. Digo, los norteamericanos, a veces se atontan, en fin, meten la pata, son ingenuos, lo que tú quieras, pero no sé si llegaron a ser lo que son por idiotas. Entonces, pues pensar, no hombre, jamás López, claro que sí pensaron que a lo mejor podía pasar eso y por lo tanto se reservaron una buena parte del conjunto de elementos con los que acusaron a Cienfuegos. Ahora, son importantes esos otros elementos que desconocemos, invalidan los que sí conocemos, los complementan, los fortalecen, los debilitan, no sabemos.
Lo que leímos nosotros, en efecto, parece absurdo. Que si con eso no condenas a nadie en ningún tribunal del mundo civilizado, digamos. Sí. Ahora, ¿es el todo? Héctor. Bueno, coincido totalmente. Lo que yo he leído del expediente que han filtrado, pues es una cantidad de necedades realmente difíciles de imaginar. Por cierto, que estuvieran en un expediente. Ya nada más el hecho de que estén en el expediente indica un cierto desaseo muy serio de las autoridades. Pero a mí lo que me parece interesante de esto es que está insertado en una posición que ha ido tomando el gobierno de México hacia el nuevo gobierno de Estados Unidos, y que lo ha descrito muy bien Jorge en distintos momentos. Si lo ves solo, parece como un incidente que en cierto modo tiene que ver con sellar la alianza del presidente con el ejército, cuidar la reputación del general, del secretario, en fin. Pero si lo ves con todas las cosas que ha hecho este gobierno ya respecto a Estados Unidos, pues sí parece como una serie de toma de posturas anti-gobierno estadounidense, porque empieza por no felicitar, luego prohíbe o establece condiciones inexigibles para cómo pueden operar aquí los agentes encubiertos de las agencias básicamente norteamericanas, porque no pienso que esté pensando en vigilar los agentes cubanos. Yo creo que está pensando básicamente en los agentes estadounidenses. Luego, no le parece grave la toma del Capitolio, le parece en cambio grave que le quiten a Trump sus redes sociales. Y luego viene lo del... bueno, hay 2 o 3 más incidentes, y todo es, yo creo, en el sentido que lo ha visto Jorge, está tomando una posición anti-yanqui, una posición setentera, si tú quieres, de nacionalismo frente a los posibles abusos que puedan venir de Estados Unidos, porque la verdad, a pesar de que pasó muy malos ratos y tuvo que, digamos, agachar la cabeza en varios momentos, estaba muy cómodo el presidente López Obrador con el presidente Trump, porque el presidente Trump le decía: tú haces estas 2, 3 cosas y todo lo demás a mí no me importa, tú haz lo que quieras con tu país. No parece que ese vaya a ser el caso con Biden, que va a regresar pues a la política tradicional de asunto por asunto y exigencia por exigencia. Y ahí me parece a mí que van a enfrentar muchos conflictos muy rápido el nuevo gobierno estadounidense y el gobierno de López Obrador. Déjame rápido, te hago la pregunta, Héctor. ¿No será este otro choque de tren contra un triciclo? Ese puede ser visto de la misma manera, pero al revés. Sí. A ver, Javier, ¿cómo ves tú este asunto del general Cienfuegos y la relación con Estados Unidos? Bueno, en este caso sería un choque de un tren con un triciclo buscado por el triciclo. Por eso es lo que decía Héctor. ¿No? Y buscado por el triciclo, que eso sí suena, eso hay que entender y tratar de explicar. Déjame nada más rápidamente darte mi opinión sobre el caso. Creo que hay temas de forma y temas de fondo en el caso. En cuanto a forma, sorprende la rapidez con que le dan carpetazo. Tiene toda la razón Jorge de que nadie esperaba que no le dieran carpetazo, pero tal vez sorprende la rapidez, sorprende la rudeza innecesaria con que le dan carpetazo, y también sorprende a muchos el hecho de que se hace de una manera que viola ciertos acuerdos que hay con Estados Unidos. Y podemos especular de por qué se hace tan rápido, por qué con rudeza innecesaria y por qué tal vez violando ciertos acuerdos, pero todas esas especulaciones probablemente son agravantes respecto a la relación bilateral. En cuanto al fondo, lo único que queda claro es la total y absoluta falta de interés de ir al fondo, ¿no? Si hubiera fondo, tal vez no lo hay, pero de inmediato hay una muestra de total y absoluta falta de interés de tratar de averiguar si es que hay fondo. O déjame cambio el criterio, o el interés de proteger al ejército mexicano, que está teniendo cada vez un papel más relevante. Totalmente. O sea, sí. ¿Qué explica esa falta de interés? Pues una posible explicación es la que tú acabas de dar, ¿no? Sí. En cuanto a la relación bilateral, inicialmente lo primero que me vino a la cabeza es una famosa frase de la película Gilda, un film noir maravilloso
con Rita Hayworth, en donde Rita Hayworth le dice ¿a quién? A Joseph Cotton. Le dice son amantes. Perdón, no oigo a Jorge. No, pero no, nada. Okay, perdón, le dice en algún momento, no es maravilloso Johnny, así se llama Johnny Farrell, el personaje, no es maravilloso Johnny, nos hemos portado tan mal los dos que nadie le tiene que pedir perdón a nadie. Entonces yo pensé, lo primero que me vino a la cabeza fue eso, ¿no? Después de la metidota de pata de la DEA, se vale una metida de pata de este lado. Y nadie le tiene que pedir perdón a nadie. Pero como bien dice Jorge, como bien recuenta Héctor, si es una acumulación de decisiones por parte del actual gobierno, no felicitar a Biden y no solamente no felicitarlo, sino entre líneas decir que tal vez sí hubo fraude, en fin, toda la larga lista que ya nos dio Héctor. Sí tenemos que tratar de entender por qué está adoptando esta postura. A mí se me hace que independientemente de por qué, es un error desde el punto de vista del gobierno. Desde el punto de vista del gobierno. Es decir, yo creo que Biden no va a estar metido en política exterior por lo menos por el primer año y medio, 2 años. Va a delegar. Y delegando, a quien delega son profesionales que no van a buscar pleito. Hombre, presionarán y todo, pero lo van a hacer de una manera muy diplomática y profesional. Entonces yo creo que el pleito no era ni remotamente inminente. 2, yo creo que hay muchas áreas en las que se podrían cooperar. Entonces, si lo que quieres es que no te presione Estados Unidos y crees que hay muchas áreas donde puedes llegar a acuerdos, pues de inmediato búscalas, logra esos acuerdos y esos acuerdos harán más difíciles pleitos en otros temas. 3, le importa mucho a este gobierno la recuperación económica de Estados Unidos para que esa recuperación jale a la economía mexicana. Bueno, pues no te pelees con Estados Unidos. Pensar que puedes separar los temas así de fácil y tan claramente, creo que es un error. Siempre se ha hablado de compartimentalizar temas, claro, pero pensar que es así de fácil y de automático, yo creo que es un error. Entonces, dado que te importa tanto esa recuperación y el impacto que pueda tener en México, pues tampoco te peleas con Estados Unidos. En fin, es decir, que desde el punto de vista del gobierno mexicano, no del mío, desde el punto de vista del gobierno mexicano, creo que lo que les convenía era otra cosa, y no solamente les convenía esa otra cosa, que era tener una buena relación con el nuevo gobierno de Biden, sino que era muy posible, dado que sí hay muchos temas en los que se pueden cooperar. No en todos, pero sí los suficientes, creo yo. Y sobre todo hay que decirlo, que ahora Estados Unidos tiene muchas más herramientas, muchos más instrumentos con el TEMEC. Tú hablabas del tema económico. Si realmente le quieren hacer la vida imposible a nuestro país, a México, en materia económica, pues pueden utilizar estas nuevas herramientas de tanto en el tema laboral como en el tema ambiental del nuevo tratado, ¿no? Entonces, si se ponen rudos los estadounidenses, esto sí puede tener una implicación importante para México. Pero, oigan, tengo que irme a un último corte. Sí, Jorge, venga, rápido. Rita Hayworth y Glenn Ford, es lo que le quería decir a Javier. Sí. Glenn Ford, muy importante. No. Y Rita Hayworth, obviamente, Rita Cantino. Exacto. Bueno, ahí está ya, para que quede claro que aquí damos con precisión la información. Hacemos una pausa, regresamos con nuestro breve comentario COVID-19. No sé usted, pero yo ya no entiendo nada del tema de la vacunación. Vamos a tratar de entenderlo. Regresamos.